Imainaya Kashkakichik Waiki Panaikuna. Este video empiezo hablando en quechua porque en este video vamos a hablar, o voy a hablar, sobre Apurímac, este pueblo quechua, para ser específicos, de la provincia de Cotabambas, lo que está pasando en esta mina Las Bambas, lo que está pasando en Chalhuahuacho, lo que está pasando en Yavi Yavi, en la zona de Yacusco. Bueno, ¿qué pasó? Vamos a hablar de manera cronológica, ¿no? Desde el sábado. ¿Qué pasó el sábado, este sábado pasado? En los medios lo difundieron de esta manera. Dijeron, hubo un acuerdo económico entre los comuneros de Las Bambas con la empresa china. Decían, en los medios mayormente se decían así, hubo un acuerdo económico, una compensación económica, en el cual decían que ya la carretera lo iban a desbloquear todo y todo iba a ser como antes, ¿no? En ese acuerdo firmaron el premier Salvador del Solar, el representante de las minas Bambas, Orderique, el dirigente de Fuerabamba, Gregorio Rojas, y el presidente de la conferencia episcopal, Cabrejos. Hubo 4 puntos que firmaron. Y esos puntos están en internet, en todos los medios también lo pusieron, ¿no? El primer punto de resumen quedaban en que los comuneros iban a dejar libre la carretera, esa vía minera de Yavi Yavi, que queda en la parte de Cusco, Chumivilcas. El punto 2, que fue el punto de la controversia, ¿no? El que a muchos no les gustó, es donde trata de una compensación económica que quedaron en mutuo acuerdo entre las empresas Las Bambas y los comuneros, ¿no? El punto 3, hablaban que la empresa se iba a responsabilizar y iba a quedar en acuerdos sobre darle trabajo a la gente de Fuerabamba, como quedaron en años pasados. Y el punto 4 era que las minerías cumplieran los acuerdos que realizaron desde el año 2014 todavía. Con el punto 2, donde habla de que quedaron un acuerdo económico, fue por esto que muchos en las redes llamaron a Gregorio Rojas como traidor, así lo mencionaron. Es un traidor que se vendió por plata y muchas cosas, ¿no? Hablaron mal de él, pero al pasar los días y al ver las noticias y las declaraciones del mismo Gregorio Rojas, nos hemos dado cuenta que no era así como se pensaba, un traidor y todo eso. El domingo, un tal Jorge Paredes Terry, que era, se puede decir, aún desconocido, ¿no? Salió en los medios como el asesor de Fuerabamba. Y él decía que Rojas se había equivocado, que el acuerdo se había malinterpretado y todas esas cosas, ¿no? Pero rápidamente Mercedes Arauz salió en los medios acusándolo a él, ¿no? Acusándolo que perteneció a Movadez y esas cosas, ¿no? Bueno, yo no voy a defender ni a Mercedes Arauz ni al nuevo asesor, pero a la que más conocemos es Mercedes Arauz, ¿no? Ella es más conocida y creo que todos nos damos cuenta. Ella con qué cara, ¿no? Ella puede acusar a otros, o sea, o qué moral tiene ella de acusar a otros cuando ella está en el tema del baguazo. Ella está en el tema también de PPK. Ella apoyó a PPK, aun cuando ya se sabía el problema de corrupción de PPK. Eso ya, bueno, eso ya lo dejo a todos, ¿no? Cada uno que tenga su criterio, ¿no? Y hoy lunes, Gregorio Rojas dijo que él ha firmado eso para liberar la vía. Y también dijo, y fue bien claro, que ese tal asesor, Jorge Paredes, no es un asesor oficial, sino es una persona que los apoya y que recién lo conoce. También dijo que el martes se reunirá con los comuneros en Yavi Yavi para solucionar esta situación. También declaró algo bien polémico. Él dijo que lo presionaron para firmar ese acuerdo, que lo pusieron contra la espada y la pared. Y eso en las redes se difundió y causó diferentes comentarios. Y en la tarde de este lunes, Gregorio Rojas se reunió con los comuneros, donde trataron el tema de desbloquear la vía Los Manantiales,
el que está en Las Bambas, no el que está en Yavi Yavi, para que el premier del solar llegue ahí para que hable con ellos, y que estaría desbloqueada hasta el jueves. Bueno, esto lo ratificaron en la noche, y sí, la vía, los manantiales, es la entrada de la mina de Las Bambas, ya está desbloqueada, para que así del solar pueda llegar ahí el jueves y puedan comunicarse, puedan llegar a un acuerdo y todo eso, ¿no? No han desbloqueado Yavi Yavi, algunos están pensando que Yavi Yavi se ha desbloqueado. No, Yavi Yavi hasta ahorita no está desbloqueada. También dijo que el martes 9 de abril se va a reunir con los comuneros de Yavi Yavi, los que son dueños de Yavi Yavi, para ver cómo queda si desbloquean esa zona. Recordemos que por el fondo Yavi Yavi, los comuneros querían 40 millones. Eso salió en los medios, eso es real, ¿sí? Así dijeron, 40 millones querían de compensación económica. Pero la minería de Las Bambas, que es una minería millonaria, factura millones, solo quería darle 10. Y al final no quedaron en ningún acuerdo, por eso pasó todo esto. Por eso este martes él va a hablar con los comuneros y van a quedar cuánto va a ser la compensación económica, porque hasta ahorita no han dicho nada, pero en Exitosa Noticias él habló con Nicolás Lucar y habló de un punto medio, ¿no? Y ellos calculaban que podría ser 20 millones. Todo eso depende de los comuneros de Yavi Yavi, los dueños del fondo. Él dijo bien claro, no depende exclusivamente de él, depende de todos los comuneros, un acuerdo de todos, porque él firmó ese contrato, ese acuerdo. También dijo que si en caso se llega a un acuerdo, como dijimos, puede ser 20 millones, puede ser un poco más, un poco menos, los camiones volverán a pasar por ahí, ¿sí? Los camiones van a pasar sí o sí igual, o sea, si es que se llega al acuerdo, ¿no?, de compensación económica. Recordemos que él dijo que el sábado, cuando firmó ese acuerdo, a él prácticamente lo amenazaron, lo presionaron, él dijo así, para firmar ese acuerdo. Por eso lo firmó, pero ahora él tiene que ir el martes a hablar de ese acuerdo con los comuneros y a ver si ellos aceptan también ese acuerdo, ¿no? O sea, no es que firmó y listo, ¿no? O sea, esto está medio enredado, ¿no? Rojas también habló del caso de los hermanos Chávez Sotelo el sábado, y a él le dijeron que eso le corresponde al Poder Judicial, no al Ejecutivo. O sea, por el momento, sus abogados, los Chávez Sotelo, no van a ser liberados. Como conclusión, nos damos cuenta que la minera Las Bambas, MMG, esta empresa china, reconoce su error. Reconoce porque en el punto 2, ellos hablan de una compensación económica por el fondo Yavi Yavi. Miren, tantos años que ha pasado, desde 2015, ¿no?, 2014, que hubo conflictos ahí en toda esa zona de Chalhuahuacho. Ha habido heridos, ha habido hasta muertos, ha habido abusos, ha habido a mujeres, a señoras las han empujado, las han maltratado los de seguridad de las mineras, hasta niños han sufrido ahí, a los abogados los han encarcelado, al mismo dirigente Rojas los han encarcelado, después lo sacaron. Tantas cosas ha pasado para que recién, en abril del 2019, la empresa minera china Las Bambas reconozca que cometieron un error. Y el origen de ese error fue cambiar el mineroducto por una carretera donde pasaban los camiones, por el Yavi Yavi. El Estado peruano, todos estos años que duró este conflicto desde el 2014-2015 hasta ahora, nunca atendió los pedidos de los comuneros. Más bien, el Estado peruano estaba como del lado de las minerías extranjeras. Ahora, si nos ponemos a analizar los abusos que han cometido a la población campesina, población indígena, por parte de extranjeros y también peruanos, se remonta desde la colonia, desde que llegaron los españoles. Desde que llegaron los españoles, cometieron un genocidio contra los indígenas, más que todos los del Ande, de la sierra. Pues los llevaban a las minas, donde prácticamente no regresaban los indígenas. La población indígena disminuyó de a millones a miles, siendo la mina donde más genocidio se cometió a los indígenas, la famosa mina de Potosí, que en ese tiempo pertenecía al Virreinato del Perú, conocido como el Alto Perú, donde murieron millones de indígenas.
En otras minas había minas en Huancavelica, había minas en Huamanga, había muchas minas en el tiempo de la colonia, donde la población indígena se disminuyó. Cuando llega la independencia y la república, ese genocidio disminuyó. Claro, ya no hubo esa explotación en las minas como en tiempo de la colonia, pero el indígena seguía pagando tributo, ¿no? Es curioso que los indígenas naturales, los autóctonos, los que son dueños de sus tierras, siempre lo fueron, ellos pagaban tributos como si fueran extranjeros. Recordemos que don José San Martín proclama la independencia en 1821, pero para los indígenas prácticamente la independencia no había llegado, porque antes pagaban tributo al español, pero de 1821 pagaban tributo a sus nietos o bisnietos, o sea, a los criollos o mestizos. Recién con Ramón Castilla, en los años 1854, él es conocido por abolir la esclavitud, pero también abolió el tributo al indígena. Tuvo que pasar tanto tiempo para que el indígena recién deje de pagar tributo, siendo él autóctono, siendo él dueño de sus tierras desde antes que llegaran los españoles, pero seguía pagando tributo. Recién que en 1854 los indígenas dejaron de pagar tributo, pero el abuso en el campo, en las haciendas, seguía igual. Tuvo que pasar más de un siglo y unas décadas para que recién Velasco Alvarado, con su reforma agraria, ponga fin definitivo a estos abusos. Ese estado feudal que vivían los campesinos, ¿no? La gente de la sierra, del campo, ¿no? Ese abuso que durante todo ese tiempo era normal para los hacendados, para los gamonales, para los terratenientes. Ese abuso era normal. Con Velasco Alvarado se acabó eso de manera definitiva. En los años 50, 60 y 70, cuando estaba Velasco, fue cuando empezó la gran ola migratoria de la gente del Ande, más que todo del Ande, a las grandes ciudades. En este caso, en el caso de Lima, donde más migraron, en Lima está casi todo el Perú. El 90% de los limeños son de origen provinciano, más que todo de la sierra. Recordemos también que en los 80 hubo otro abuso a los indígenas. Estamos hablando de la violencia política, el terrorismo, donde murieron miles de indígenas. Según la Comisión de la Verdad, murieron 70.000 peruanos por el terrorismo, tanto por los dos bandos, tanto por el terrorismo y tanto también por las Fuerzas Armadas. Y en su mayoría eran gente campesina, gente indígena, gente quechua hablante. Bueno, recordemos que en esos tiempos no había internet, no había celulares y muchos abusos que se cometían quedaban impunes. Aún hay todavía muchos casos que no se han resuelto y los han dejado así. Pero estos tiempos son otros, ¿no? Bueno gente, este video, algo largo, tocamos el tema de las bambas. Estos temas que no se debe repetir esos abusos. Ahora están llegando a un acuerdo que es parecido al acuerdo que firmaron en el año 2008 o 2005, no sé, cuando recién las bambas les dijeron que los iban a reubicar a la nueva Fuerabamba, ¿no? Y les iban a dar un fondo Yavi-Yavi, ¿no? Es quedaron un acuerdo, ellos firmaron y al final se sabe que la minera Las Bambas no le dio ni el 1% de lo que ellos facturan millones de millones. Y solo les han dado una propina, les dieron, ¿no? Los reubicaron a la nueva Fuerabamba y les dieron un fondo, ¿no? Agropecuario en la parte de Cusco, Chumbibircas, Colquemarca. Pues ahora parece que esto se va a repetir. Ahora les han hecho firmar, esta vez de manera presión, como el mismo Rojas dice. Esperemos que no sea así. Y algo que hay que resaltar, y veo que en las redes mucha gente se da de grandes conocedores, grandes sabiondos, ¿no? Y en las redes, cuando tocan el tema de las bambas, de los campesinos, del dinero que les dieron a cada familia, a muchos dicen que les han dado mucho, ¿no? Que reclaman, ¿no? O sea, hay gente que no tiene ni el mínimo conocimiento, ¿no? Para hablar de las bambas, para hablar de la gente de Apurímac, tienes que haber estado ahí. Yo en mi caso, yo sí he estado ahí en Apurímac, he estado en Chalhuanca, he estado en Abancay, en Andahuaylas, he estado en Grau. Conozco la realidad de las comunidades campesinas. Hay gente que no conoce y se da de sabión, ¿no? Es más, este poncho que tengo acá
es apurimeño. Ese poncho me lo dieron en Chalhuanca por un trabajo que hicimos ahí. Lo bueno de todo esto es que la gente de Fuerabamba, de Cotabambas, con todo el dinero que le han dado, con todo ese nuevo pueblito que le dieron, que le reubicaron, ellos no han perdido su identidad. Eso es lo más importante. Ese pueblo sigue hablando quechua, sigue usando sus vestimentas, su poncho, su sombrerito. No han perdido su costumbre, su gastronomía sigue igual. Eso es lo más importante. Por más que venga una mina o lo que sea, no debe imponer su cultura o nada, ¿no? El pueblo de Fuerabamba sigue conservando su cultura, no ha perdido su identidad. Eso es algo muy importante. Bueno, gente, este fue el video de hoy. Tocamos el tema de Fuerabamba, un tema muy polémico, un tema que no debemos dejar pasar, no al abuso de nuestros hermanos. Ellos son nuestros hermanos, los fuerabambinos. Bueno, gente, nos vemos hasta un nuevo video.